donde la intención cuando se diseñó el programa de estudios fue que la última parte de este bloque contemplara una visión panorámica de la reforma, una introducción resaltando, digamos, las ventajas, las principales aportaciones de cada artículo reformado en nuestra Constitución, haciendo una comparativa con los artículos de la antigua Constitución. Entonces eso va a permitir más o menos tener una idea general, pero al mismo tiempo clara, que nos va a permitir pues más o menos tener una idea de en qué temas podemos más o menos sentir una afinidad hacia ellos, ¿no? Entonces, esta clase, el día de hoy, la he planeado precisamente bajo este objetivo. El primer objetivo que planteo conseguir es establecer una visión panorámica de esta reforma constitucional, de los principales artículos de la reforma constitucional. Obviamente, ustedes saben que hay, pues prácticamente podemos decir que fueron tres reformas, ¿no? La primera, que es el sistema acusatorio, luego el sistema de responsabilidad juvenil y finalmente la reforma de derechos humanos. Entonces, estas tres reformas caminan de la mano conjuntamente, no son reformas separadas. Luego entonces hay que interpretarlas. Y este análisis comparativo que vamos a hacer de los artículos anteriores con los nuevos, pues precisamente tienen esa finalidad, ¿no? Es decir, ver cómo se inserta estas reformas, sí, de la reforma constitucional penal, en materia penal, pero también de manera armónica con las otras dos materias, la de responsabilidad juvenil y la de derechos fundamentales, derechos humanos. Bueno, entonces sería ese el primer objetivo, ¿no? Alcanzar una visión panorámica de cuáles son estas reformas. Para eso tengo preparado un artículo que de un investigador del Instituto de Investigaciones de la UNAM, donde precisamente cuando al inicio se realizan estas reformas, fue uno de los primeros que publica sobre el tema, a fin de analizar muy someramente, pero destacando algunos aspectos serios e importantes de la reforma que pueden llevar a planteamientos interesantes, ¿no? A posicionamientos interesantes, tanto negativos como positivos. Entonces, en este artículo se les dejan ciertas ideas como para poderlas reflexionar y tal vez plantearlas en una tesis. Entonces, el ejercicio que he planeado para el día de hoy es precisamente dar esta lectura. Lo van a hacer de manera individual. Vamos a poner también unas preguntas en un cuestionario que hemos diseñado a fin de que ustedes puedan identificar algunas de las cuestiones claves del ensayo. Al mismo tiempo, después de que se concluyan ustedes esto, vamos a proyectar un artículo que fue diseñado por la misma Suprema Corte de Justicia, donde se establece un análisis comparativo de los viejos artículos con los reformados. Entonces, por un lado se analiza, se ve muy claramente como el texto del artículo anterior con el texto del artículo nuevo, y entonces eso va a ser que ya con el conocimiento que tengamos previo adquirido con esta lectura, podamos ir haciendo una lluvia de ideas sobre las diferencias y similitudes que presentan esta transformación constitucional, dando pie precisamente a hablar o a generar reflexiones que nos permitan generar ideas a desarrollarse en la tesis. Finalmente, para concluir, yo les comentaba que el trabajo que les encargué llevaba una doble finalidad, ¿no? Primero era pues como materializar el conocimiento adquirido la clase pasada, sumando otros aspectos que cambian paradigmas, las problemáticas que presenta el sistema inquisitivo mixto y las ventajas que puede aparejar el sistema acusatorio, junto con una propuesta que ustedes hicieran de alguna posible tema, ¿no? Tomando esto en consideración todo, la opinión que ustedes tuvieron a la hora de hacer el ensayo,
y también algunas observaciones que ustedes hacen sobre sus posibles temas. Me he permitido elegir a 10 personas de las que me mandaron sus ensayos. Las personas que no me mandaron sus ensayos, pues lamentablemente no tuve elementos para poderlos valorar. Entonces, me he permitido elegir a estas 10 personas para decirles, voy a al final decir quiénes son estas 10 personas, para proponerles. Me gustaría trabajar con ellos en el proceso de elaboración de sus tesis. Y una vez dicho esto, mostraré cuáles son los 10 temas que yo he pensado, me gustaría desarrollar junto con ustedes en esta investigación. Son temas ya bastante limitados, no son temas como generalizados, sino son inclusive ya títulos posibles, tentativos de la tesis, porque esto ayuda mucho a delimitar desde un inicio la dirección de la investigación. Y si hay dudas, tal vez explicaré un poquito sobre cada uno de estos, sobre cuál es mi interés, sobre cuál es pues como la idea que va a seguir cada uno de ellos en la investigación, para que pues podamos, las 10 personas que he pensado en los conjuntos, si les interesa alguno de ellos, podamos ponernos de acuerdo, trabajar conjuntamente. Esto no es obligatorio, solamente es una sugerencia que yo hago, y si ustedes pues la aceptan, pues bienvenidos, y tomen en consideración que también va a haber más maestros con los cuales van a poder trabajar. Entonces, solamente es como un análisis de los temas que yo sugiero. Si les agrada, pues adelante y empezamos a trabajar, pues, tal vez desde mañana. Bueno, entonces, la lectura. ¿Puedes abrir el archivo de módulo localizado? Módulo 1. Bueno, entonces, el artículo del que hablo se llama Reforma Judicial y Nuevo Proceso Penal. Es este. Ya sacaron fotocopias, supongo. Están allá. Bueno, hacemos esto entonces en lo que llegan a sus copias. Vamos a saltarnos a la parte final del trabajo. Podemos poner la lista de temas. Ensayos del módulo 1. Lista de posibles temas. Entonces, el primero de ellos es hacer una reforma constitucional que garantice la independencia del Ministerio Público. Creo que es muy claro, ¿no? La idea, ¿no? Hacer un Ministerio Público independiente, de poder ejecutivo, perdón, pues precisamente con esta sugerencia que se mantiene en los organismos internacionales hechas hacia México, ¿no? El segundo de ellos es la orden de detención liberada por el Ministerio Público en el caso de casos urgentes como organismo estructural conculcador de derechos humanos en México. Análisis de la recomendación realizada por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas que plantea su eliminación. Entonces también creo que es muy claro, ¿no? Vamos a tratar de hacer un análisis de la recomendación con miras a demostrar que es un mecanismo estructural que violenta, que incide en la violación de derechos humanos en México, y obviamente finalizaremos con una propuesta de eliminarlo de la Constitución, ¿no? Bueno, algo muy importante también que quiero mencionar es que los temas que he pensado en desarrollar junto con ustedes son temas que se insertan en 3 áreas, ¿no? Derecho penal, obviamente, derechos humanos y derecho internacional, tanto comparado como internacional público. Entonces, hay estos 3 elementos, no es netamente de carácter procesal, no son cuestiones de temas que abarcan esas tres esferas. Entonces van a ver mucho de esto, ¿no? En los temas. ¿Puedes subir un poco?
Análisis exegético del primer párrafo del artículo 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la constitucionalidad de los tratados de derechos humanos ratificados por México. ¿Qué significa eso? Fácil. Si el artículo 1 establece que en México los tratados internacionales, bueno, que el individuo goza de los derechos humanos consagrados en la Constitución y los derechos y los tratados internacionales, ipso facto está poniendo a la par los tratados con la Constitución versus el signo de letra constitucional que ha sido interpretado por la Suprema Corte, donde establece que la Constitución está por encima de los tratados. Si hacemos un análisis exegético de sus artículos, llegaremos a la conclusión de que en esta nueva décima época de la Suprema Corte de Justicia no debemos ver una nueva interpretación que establezca que los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano tienen rango constitucional, como lo han hecho países europeos hace 60 años. En Europa, en España, técnicamente, los tratados internacionales de derechos humanos tienen rango constitucional desde hace 40 años. Esto para nosotros es superado, pero ellos se ríen de nosotros que apenas estamos queriendo caminar. Entonces, esto es más como de interpretación, pero es un tema muy bonito. Luego, el estrechamiento de la prueba ilícita en el sistema acusatorio. Análisis de sus excepciones a la luz de la jurisprudencia estadounidense y su influencia en México. Estados Unidos lleva la batuta a nivel mundial sobre prueba ilícita, sobre las excepciones a la prueba ilícita. Entonces, si uno analiza la jurisprudencia estadounidense, obviamente podemos hacer mejoras muy importantes a la prueba ilícita en México, ¿no? A la regla de desechar la prueba ilícita en México. Por ejemplo, si es que bajo tortura esta persona nos dijo que la pistola está bajo su cama, la pistola con la que mató a una persona y ahí en la que están sus huellas. Entonces, automáticamente la pistola tiene que ser desechada, porque bajo tortura dijo que estaba ahí. Entonces no se puede leer esa pistola como prueba, porque es una prueba ilícita. Sin embargo, una excepción, por ejemplo, jurisprudencial, bueno, una excepción hecha por la jurisprudencia de Estados Unidos, que ha influido en todo el mundo precisamente para reformar esto, pues es de que ya existía, por ejemplo, al mismo tiempo una orden de cateo librada por el juez y era inminente, era inevitable que esa pistola se iba a encontrar. Pues, independientemente de que el tipo confesó por bajo tortura que se encontraba bajo su cama, la prueba no se desecha porque era inminente que se iba a obtener de una forma ilícita. Entonces hay muchos casos como esto analizados por la jurisprudencia de Estados Unidos. Este tema es idóneo para una persona que más o menos lea inglés. Si no lo lee, no hay problema, porque también hay muchos artículos en Argentina que ya han hecho traducciones de la jurisprudencia estadounidense o que los han analizado, entonces hay mucho en español también. Luego, fin del monopolio de la acción penal en manos del Ministerio Público. Análisis de los supuestos en los que los particulares pueden ejercer acción penal ante la autoridad judicial a la luz del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz. Pero también está claro, ¿no? El artículo 21 constitucional establece esa excepción. Ya el Ministerio Público deja de tener ese monopolio de la acción penal. También hay casos en los que los particulares pueden ejercer la acción penal ante los juzgadores. Hay que analizar esto, ¿no? Entonces esto es más como monográfico, no hay tanto de investigar, sino más como a explicar en qué consisten estos casos. Es un tema más sencillo, no es tanto lo que explico. Luego, la imputación conjunta de los delitos de violencia familiar y lesiones como violación al principio de Nevis Idem, análisis de la jurisprudencia mexicana a los del principio promine. Este caso, bueno, este tema me surgió la idea resolviendo un caso hace unos días de violencia familiar y lesiones. Entonces, violencia familiar es, obviamente saben, ¿no? El que ejecute violencia física, psicológica, sexual, económica en contra de su cónyuge y dispone de los supuestos dentro o fuera del matrimonio, dentro del hogar conyugal o fuera de él. Entonces, supongamos que yo soy una mujer, estamos casados, me golpea. Y entonces el Ministerio Público acciona el mecanismo jurídico del sistema y me acusa, me imputa dos delitos: violencia familiar y lesiones. Pero la Constitución dice que nadie puede ser juzgado
constitucional puede ser imputado 2 veces por los mismos hechos. Me están juzgando 2 veces por un mismo acto, un golpe. Al mismo tiempo constituye una lesión, al mismo tiempo constituye violencia familiar. ¿Cómo es posible esto? Es solo uno. Y hay 2 jurisprudencias, hay dos tesis jurisprudenciales. Una que dice que como la lesión y la violencia familiar protegen bienes jurídicos diferentes, pueden convivir. Y luego hay una jurisprudencia, bueno, una tesis clara también, no son jurisprudencias, son tesis claras ambas, donde establece lo que acabo de decir, que es violatorio de garantía, al principio de bis in idem. Y si estos 2 postulados de la Suprema, bueno, no creo que son de colegiados, se analizan a la luz del principio pro nomine, que establece que siempre que da la interpretación más favorable al reo o al hombre, obviamente se descartaría esta posibilidad de juzgar a imputar 2 delitos a una persona por un mismo acto delictivo. Tendría que prevalecer la tesis aislada, que es la primera ley. Es un tema muy padre también. Luego, residencia como elemento agravante de la sanción en el sistema de justicia penal acusatorio mexicano. Una violación al principio de bis in idem, igual, ¿no? A ver, ¿cómo está eso de que me aumenten la pena por un delito que yo ya pagué? Yo ya pagué un delito cometí en el pasado, ya me reinserté socialmente, estoy utilizando el viejo término, readaptado socialmente, ya fui sancionado por una conducta ilícita que cometí, y ahora, por algo que ya pagué, me van a agravar la pena de un delito que me estoy cometiendo. No es tener esa visión nuevamente inquisitoria de que te vamos a sancionar simplemente por lo que eres y no por lo que haces. Es que eres delincuente, es que fuiste delincuente. No importa lo que hiciste hoy, sino lo que hiciste ayer. Es como una visión netamente inquisitiva. Análisis comparativo del auto de formal prisión y el auto de vinculación a proceso. La implementación donde está en el probatorio de culpabilidad reducido a la luz de la reforma constitucional en materia penal del 2008. Me llamó la atención que uno de ustedes, no recuerdo el nombre, precisamente a la hora de hacer la lectura de su ensayo, me dice que quería hacer este tema en específico, que le interesaba hacer este tema. No, pero alce la mano quien dijo esto. Muy bien. Entonces me dio mucho gusto ver que hay afinidades, ¿no?, en los temas. Entonces aquí la única, no nada más habría que hacer un análisis comparativo, o sea, sí está muy bien, pero habría que concluir algo con ese análisis comparativo, y esa conclusión propongo yo que sea establecer la posibilidad de que el nuevo sistema reduce el estándar probatorio de culpabilidad. ¿Por qué? Porque antes se establecía que se necesitaba el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, y hoy solamente se establece que se necesitan datos de la existencia del delito y de la probable responsabilidad. Entonces es un estándar probatorio menor. Eso se puede aparejar, pues que esta herramienta sea más laxa y pueda ser empleada por los ministerios públicos con un abuso. Luego, el procedimiento abreviado regulado del Código de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz al desnudo. La identificación de sus posibles deficiencias a luz de la comparación del plea bargaining estadounidense. Esto para mí es un tema padrísimo. Bueno, consiste prácticamente en hacer una comparación, derecho comparado entre el plea bargaining en Estados Unidos y el sistema abreviado, procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado establece que si tú confiesas tus crímenes, vas a tener una sentencia reducida y sin necesidad de juicio. En Estados Unidos pasa lo mismo, pero con mayores posibilidades. No solamente reduce la sentencia, sino entre otras cosas, por ejemplo, se puede hacer intercambio. En punto 5 delitos, confiesas el más grave, por ejemplo, y te quito los 3 más leves. Tienen muchas más posibilidades que el procedimiento abreviado. Más bien, si analizamos este derecho comparado, podemos hacer propuestas interesantes. El tema de víctima, ¿no? El rol de la víctima del modelo sistema procesal penal acusatorio, matizando
la punición con restauraciones y cosas así. Decimos que la víctima tiene un papel importantísimo hoy en día, o que debe tener un papel importantísimo, sin embargo, al parecer la reforma constitucional no le da ese papel tan importante del todo, porque no armoniza muy bien la justicia restaurativa. Decíamos que el derecho penal es justicia punitiva o de retribución, y que falta más la justicia restaurativa, precisamente porque lo que importa es restaurar el daño a la víctima social. No importa ahora sancionar al delincuente, es lo que queda en segundo plano, o debe de quedar en segundo plano. Entonces, un análisis de este tema también es bastante interesante. Bueno, ya tenemos todos esto, entonces al final voy a decir quiénes para que podamos sentarnos y dialogar y ver qué temas les gustaría, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos las copias todos en mano. Ahí están las preguntas, inclusive las tienen de manera escrita también. Entonces, pues, a trabajar, vamos a la obra. Vamos a hablar, no sé, estamos con tiempo, entonces sería media hora para analizar muy rápidamente para revisar la última parte rápidamente, que sería el análisis comparativo de los artículos de la reforma. Algo que pueden hacer para ahorrar tiempo es no escribir las respuestas, sino subrayar las respuestas, acá las 1, 2, 3.